¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación, Punto de Fuga, con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo le va, mi querido señor? Muy honrado de estar con usted, profesor Quintanilla. Igual, maestro, pero ahora hablemos de algo que siempre todos hemos cojeado alguna vez, los famosos pecados que eran la ofensa a Dios, eran los pecados capitales, que ahora ya perdieron valor, maestro, porque si hay alguien que es lujurioso, no, ahora es seductor y logra sus cosas. Si alguien que es envidioso, no, es competitivo, sabe hacia dónde va. No, ese es un holgazán, no, es un hombre que sabe medir sus energías y administrar. Ya los pecados capitales ya están más maniados que no sé qué cosa, pero hay líderes que han cabido en la clasificación de estos pecados, maestro. Sí, pero cobran todos los pecados capitales que fueron sistematizados. Siglo V. Siglo V por Gregorio I, el Papa Gregorio I. Pues son los pecados capitales y las virtudes teologales que opacaban eso. El principal de los pecados capitales, del cual emanan todos los demás, es la soberbia. La soberbia. De ahí vienen todos los demás pecados capitales. Hay unos inútiles como la envidia. Pero, sí, claro, la envidia no te deja ninguna satisfacción. No la lujuria, la pereza, todo eso puede que sí. Pero la soberbia. Y creo que hay esa sobrevaloración del yo sobre los demás sigue cobrando, profesor. Tenemos, pongo el caso rápido, Donald Trump. Donald Trump, un hombre que ninguneó, para decirlo en horario, en palabras de triple A, que ninguneó a un hombre como Joe Biden, Sleepy Joe, que ninguneó a Trudeau, que ninguneó a Macron, que ninguneó a Angela Merkel y que ninguneó inclusive a Peña Nieto, y hasta con Peña Nieto perdió, que no pagó el muro. Luego, este señor violó todas las leyes, porque esa sobrevaloración del yo a que lleva la soberbia lo hace, las leyes no son para mí. Yo las leyes me las brinco porque yo soy el poderoso, yo estoy por encima de los demás. Y hoy esta persona tiene tras de sí abiertos procesos que son lo que aquí se llama vinculado a procesos, es decir, puede ir a la cárcel por eso, por abuso de poder, por robarse documentos secretos, por obstrucción de la justicia y por violar las leyes electorales. A ver, ¿dónde está este hombre soberbio y su super yo? Están en los juzgados de Estados Unidos. Fue derrotado por Biden por 7 millones de votos y Macron, Justin Trudeau siguen gobernando en sus países y Angela Merkel tiene un lugar en la historia. Él está en los tribunales. Es el destino de la soberbia. San Agustín, maestro, define la soberbia como caminar por los pasillos de tu propio palacio cantando alabanzas a ti mismo. Es una gran definición. ¿Lo puede repetir, profesor? Porque es una maravilla. Caminar por los pasillos de tu propio palacio cantando alabanzas a ti mismo. Eso es San Agustín. Sí. Y cómo define la soberbia. Ve a Xi Jinping, ve a Putin. Maestro, ahora sí, la soberbia de Xi Jinping empieza a sonar como que están rompiendo una tradición china y como que suenan expansionismo, maestro. Sí. Porque el chino se guardaba, pero la posición de Xi Jinping suena expansionista, suena peligrosa, maestro. Mire, otro grave problema de la soberbia es que sin darte cuenta acabas absolutamente nublado y se pierde la conciencia del otro, porque casi todas las verdades las tomamos de los demás. Pero a ver, maestro, no sé si tenga otro pecado y otro ejemplo por ahí. Sí, lo que es la avaricia, la codicia, otro pecado capital, que es ese afán excesivo de riqueza y de riqueza sin necesitarlo, cuando ya la tienes. Hay un caso maravilloso en la historia, estoy hablando de 550 años antes de Cristo, que fue Cresio, el rey de Lidia. Lidia, sí, maestro, un reino maravilloso en Asia Menor, pero que se regía por las leyes griegas, era el más próspero de su época, era el centro comercial ideal en su momento. Ellos aplastaron a los jonios, ellos conquistaron Éfeso y Creso, el rey de los lidios,
tenía una ambición desmesurada, lo había hecho muy bien, una prosperidad económica, reformas económicas en Lidia, en el reino, y él, como hacía muchos regalos a Apolo, mandó a sus emisarios a Delfos a preguntar al oráculo, a preguntarle a las diosas de Apolo qué pasaba si él invadía Persia. Y regresan los enviados al templo de Apolo, a Delfos, y le dicen a Creso, la respuesta de Delfos fue: si atacas Persia, destruirás un gran reino. Perfecto, preparó sus ejércitos y tomó Capadocia, que era parte de Persia. Tomó Capadocia y Ciro los aplastó. Y en efecto, se cumplió el oráculo de Delfos. Tomaron prisionero al propio Creso, que quedó hecho una mirruña humana. Destruyó un gran reino, el reino de Lidia. El reino de Lidia, no el reino de los persas. El problema de la avaricia. La avaricia es el pecado que se disfraza de todos los otros pecados. En el siglo, creo que 11 o 8, por ahí, en una narración la sacrifican a la avaricia y la avaricia grita, siendo sacrificada: regresaré pero vestido de otros pecados y ustedes no se darán cuenta. Por eso hay avaricia sexual, avaricia política. El avaro es aquel que no tiene límites, no es el mezquino. Ese es una figura equivocada. Es el que no tiene límites. Ese que no tiene límites. Nixon, en su entrevista con este inglés, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo no? Es histórica, sí. No. Ahí Nixon saca una frase brutal. ¿Por qué hizo esto? ¿Sí? Y Nixon dijo: porque pensé que el presidente de los Estados Unidos podía hacer cualquier cosa que se mandara. Eso es el proceso cuando ya dejas de ser presidente y el avaro que llevas dentro te rompe el límite, ¿sí? Eso es el grave problema de la avaricia. Y al quitarte los límites, piensas que puedes llegar a cualquier cosa. Vayamos a otro pecado capital, maestro. ¿Qué le parece hablar un poco de lujuria, maestro? La tumba de una gran cantidad de personajes. Sí, ¿cómo no? Lujuria viene de la palabra lujo, ¿sí? Existe la visión de la lujuria peculiar sobre solamente el factor sexual, pero también existe la lujuria como el estado infinito donde el ser humano exalta sus sentimientos para poder hacer que otros lo sigan. ¿Sí? La capacidad de palabra, la lujuria, la exaltación del ser que ha provocado tantos problemas y que luego se traduce en liderazgo carismático que ha provocado destrozos. ¿Tiene algunos ejemplos, profesor? Pues sí, maestro, mire, lujurioso, Luther King, un hombre de grandes ideas, grandes cosas, ¿sí? Un hombre absolutamente arborescente, jalaba, decía palabras, hizo discursos verdaderamente maravillosos. Todos los espionajes que le hacían a Luther King era por no controlar su apetito sexual, maestro. Fue investigado porque decían: ese señor es un lujurioso, está rompiendo, es un adúltero. Y todos los ataques que recibió a su persona fueron establecidos por este momento donde Luther King no podía decir que no a esta capacidad seductora que tenía de arrastrar las masas, independientemente de sus ideas positivas, de su gran discurso que sigue siendo el punto de partida para muchos, ¿sí? Pero la lujuria en él dolía en los apetitos, como decían los clásicos, y era un factor que no podía controlar, exactamente como le sucedió a John Kennedy con todo el relajo que traía de hormonas y de enfermedad de Addison, que le provocaba también apetitos y se descontrolaba en ese sentido, maestro. Víctor Hugo. Víctor Hugo. No, un caso tremendo. Pero el apetito sexual descontrolado, ¿es lujuria? Mire, la lujuria es una ofensa a la dignidad humana. Eso es, al fin de cuentas. Pero el apetito sexual no. No, el apetito sexual es necesario porque es el punto con el cual se puede ejemplificar el deseo de los seres humanos. La lujuria es ya calificado un pecado cuando ya rompe las reglas establecidas, cuando se utiliza al otro. Por eso decía Freud,
La madurez humana llega cuando los seres humanos manejan adecuadamente y controlan sus órganos genitales. Y se refería al control de los esfínteres para el niño, o sea, que era la capacidad de límite que tenían que controlar, y el manejo adecuado de lo que significaba la capacidad de seducción para los seres adultos, ¿sí? Ahora, también es una virtud, maestro, lujuriosos, grandiosos, Churchill con su palabra. La excitación de los sentimientos ingleses era provocado por esta virtud, por este lujo que Churchill tenía en una palabra absolutamente conmovedora y que arrastraba absolutamente a todos. Sí, lujuria implica un daño a tercero, implica dañar con el ejemplo a un pueblo que está padeciendo no hambre, pero muchas privaciones, como lo hicieron algunos emperadores romanos con actos lujuriosos, sí, y algunos papas del Renacimiento con actos lujuriosos, no necesariamente sexuales o además de, sino que rellenar un oso con faisanes, con codornices y con liebres para comer un gran asado, eso es lujuria. Eso lo hacía Julio II. Eso lo hacía Julio II y el Papa. Entonces, eso es parte, no es solo gula, es lujuria, lo ofensivo de una conducta que daña a terceros. Maestro, la ira, que ha sido siempre un dolor en el manejo del poder. Sí. La ira es el único pecado capital por el cual los seres que te aman te abandonan. Todos los demás se pueden perdonar, ¿sí? Pero la ira, tiene usted un acceso de ira frente a sus hijos o su familia e inmediatamente la gente le agarra temor, miedo y lo puede dejar. Grandes iracundos, pues nuestro Echeverría mexicano vociferante, enojón, ¿cómo le daban ataques de ira? Berlusconi, maestro, cuando perdía el control de la razón e insultaba a medio mundo. La ira siempre ha sido acompañada por esta cuestión de sentirse atacado. La ira la manejan como mecanismo de defensa, pero la ira es un problema absolutamente consciente, es una debilidad humana. De la primera parte que usted señala, profesor, de nos abandonan por nuestros accesos de ira, le voy a contar, seguramente lo sabe, cuál es la virtud teologal antepuesta a la ira. No, suéltelo porque es una maravilla. La paciencia. La paciencia. La paciencia. O sea, no es el amor, etcétera, no. La virtud teologal opuesta a la ira es la paciencia. Y todos tenemos que cultivar un poco de paciencia para convivir civilizada y humanamente en este mundo en el que nos ha tocado vivir y que afortunadamente vivimos, profesor. Paciencia es saber escuchar y saber observar con enorme valor las necesidades de los otros. Asociado a la tolerancia, profesor. Asociado a esta palabra que se llama tolerancia, que ahora se utiliza muchísimo, pero a mí me gusta más la palabra paciencia, aunque la gente lo confunda con mansedumbre, que son dos cosas completamente distintas. Maestro, pues habrá que ser pacientes porque el tiempo se nos viene encima. Es un gran tema, desconocía lo del oso relleno de viandas que se planteaban, pero siempre, siempre es un grave dolor. El pecado siempre seguirá siendo importante en nuestra condición humana. Gracias, profesor. Y nos veremos aquí en este espacio de conversación el siguiente sábado. Punto de fuga con el maestro Pablo Villano.